Bien, ahora vamos a ver el teorema de cambio de variable. Teorema, estamos en la sección 4.1, siguiente teorema, y vamos a ponerle así, teorema de cambio de variable. Este teorema es el que van a generalizar a cálculo de varias variables, que tiene que ver con jacobiano y ese tipo de cosas, pero eh, y mucha, va a tener importancia teórica, que también tiene este. Sin embargo, lo vamos a usar más como un método de integración. Y por supuesto también es una consecuencia del teorema fundamental del cálculo y de la regla de la cadena para derivadas. Entonces vamos a pedir que la función f sea continua, una función continua, y vamos a definir una función que vamos a llamar phi, que es de un compacto alfa beta tal que manda el intervalo alfa beta en el intervalo AB. Y vamos a suponer que esa phi es diferenciable. Que es diferenciable y su derivada es integrable en el intervalo alfa beta. Entonces, si se cumple con estas condiciones, vamos a tener que la composición de phi con f, con phi prima, que va a ser una función de alfa beta en R, va a ser integrable, perdón. Va a ser integrable y la integral desde phi de alfa hasta phi de beta de la función f. Vamos a poner f de x. Iba a dejarlo con la f así, pero vamos a ponerla así. De f de x va a ser igual a la integral desde alfa hasta beta de la función f evaluada en phi de t por phi prima de t diferencial de t. Recuerden que estas variables, esta x y esta t que tenemos aquí, son variables mudas. Realmente aquí le podría poner phi de x, phi prima de x o phi de u, phi prima de u. Da exactamente lo mismo. Entonces vamos a llamarle la ecuación uno. Y en, en particular, si la derivada es distinta de cero para todo elemento en el intervalo alfa beta, entonces la integral de a b de f de x va a ser igual a la integral de alfa beta de f evaluada en phi de t por phi prima de t diferencial de t en valor absoluto. Entonces, cuando ustedes vean el teorema de cambio de variables se va a ver exactamente igual en cálculo 4. Y de hecho eh, van a haber otro tipo de integrales, no solamente la extensión, o sea, la extensión de la integral a más dimensiones va a tener más cosas que la derivada. Entonces, bueno, vamos a demostrar esto. Va a ser un corolario, como dije, del teorema fundamental del cálculo y de la regla de la cadena.
Entonces lo que tenemos aquí es una función que va del intervalo alfa beta. Esa función la estamos llamando phi y esa nos va a mandar al intervalo AB. Luego del intervalo AB tenemos nuestra función f chiquita que nos manda a R. Entonces esta phi manda el alfa beta al intervalo AB y la f manda el intervalo AB a los números reales. Entonces podemos tener una composición. La phi compuesta con f, como vemos aquí. Entonces, la phi compuesta con f va a ser una función que va de alfa beta a los números reales. Entonces vamos a definir lo siguiente, sea f mayúscula, vamos a ponerle así, sea f mayúscula, una función que va de a b en R, tal que es la integral de ax de la función f nu diferencial de u. Entonces definimos esta antiderivada de la función f chiquita. Entonces del primer teorema fundamental del cálculo tenemos que esta f es diferenciable. Y además su derivada justamente es la f original. Ahora vamos a definir también una función h como la composición de phi con esa f. Entonces esta también, como la f es una función que va de a b en r, la f mayúscula. Entonces también puedo combinar la f con la phi, perdón. Y eso me va a dar una función que va de alfa beta en r. Es decir, a cada elemento t. Recuerden que aquí agarro a los t y acá me lo manda a los x. Entonces en cada elemento t lo va a mandar a la función h de t. ¿Qué significa eso? Que h de t va a ser la composición de phi con f en t, que es f de phi de t. ¿De acuerdo? Entonces, eh, como la phi es diferenciable, entonces phi es diferenciable y la f también. Entonces, como phi y f son diferenciables, su composición es diferenciable. Y por la regla de la cadena, vamos a tener que h' de t va a ser igual a phi compuesta con f' de t, que va a ser la f', ¿se acuerdan de la regla de la cadena? Es f' evaluada en phi de t por la derivada de phi con respecto de t. Ahora, pero esta f' es la f original. Entonces, esto va a ser igual a f de phi de t por phi' de t para toda t en el intervalo alfa beta. Entonces, todo esto que estamos haciendo cuando vean cálculo 4 se va a repetir. Va a ser exactamente lo mismo con otra interpretación. Entonces, por eso todo lo que estamos aprendiendo aquí desde el día 1 va a ser muy útil cuando vean la generalización a más variables, porque simplemente se va a tener que entender cuál es la idea y la demostración va a ser exactamente la misma, pero claro, con otra interpretación. Ahora, por otro lado, que tenemos que como phi es diferenciable,
Entonces, por un teorema de cálculo uno, phi es continuo. Y como es continua y además f es continua también. Entonces, como la phi es continua y la f es continua, esto implica que la composición es continua. Y como esa composición es continua, eso implica que es integrable, por lo que ya demostramos antes. Y ahora además, phi' es integrable. Entonces esto implica que phi' compuesta con phi, compuesta con f, composición de integrables, es integrable. Integrable también. Eh, entonces el segundo teorema fundamental del cálculo, que es lo que tenemos que la integral de alfa beta de h' de t diferencial de t va a ser igual a quien a la h evaluada en beta menos la h evaluada en alfa, por el segundo teorema fundamental. Entonces, pero esta h es la composición de phi con f, mayúscula de beta menos phi con f compuesta en alfa. Entonces esto es lo mismo que la f compuesta en phi de beta menos la f mayúscula compuesta en phi de alfa. Ahora, pero esta, según la definición que tenemos aquí, esta f, si sustituyo aquí phi de alfa, por ejemplo, entonces tengo que sustituir aquí phi de alfa. Y eso significa que f de phi de alfa va a ser igual a la integral de a phi de alfa de f de u. Lo mismo para phi de beta. O phi de lo que sea. Phi f de u va a ser la integral de a u de lo que sea. O f de g de z va a ser la integral de a g de z. Entonces es una función que depende de esta variable que está aquí. Entonces, siguiendo eso, déjenme quitarlo. Eso significa que... ¿Dónde está? Entonces esto va a ser igual a la integral de a phi de beta de f de u o f de x voy a ponerlo así, menos la integral de a phi de alfa de f de x. Ahora esto, por las propiedades de la integral, lo puedo escribir como la integral de a phi de beta de x, más, volteo el índice, los extremos de integración, perdón, la integral de phi de alfa a de f de x. Y esto, por las propiedades que vimos antes también de la integral, se puede poner como la integral de phi de alfa, phi de beta de f de x. Entonces, por un lado, y por otro lado, entonces, por lo tanto, vamos a poner así la integral de alfa beta de h' de t es igual a la integral de phi de alfa a phi de beta de f de x. Y ahora, por otro lado, tenemos que la integral de alfa beta de h' de t dt es igual a la integral de alfa beta. Entonces esa h' ya calculamos aquí que es f compuesta con phi, compuesta con la derivada. Entonces va a ser igual a phi compuesta con f, compuesta con la derivada. Así si quieren. O lo que es lo mismo la integral de alfa beta de f
de alfa de t por alfa prima de t de t. Entonces la ecuación uno queda demostrada. La primera que queríamos demostrar porque esto implica, como esto es igual a esto, que la integral de phi de alfa a phi de beta de f de x es igual a la integral de phi de alfa a phi de beta de f de x, perdón, la integral de alfa beta de f de phi de t, phi prima de t diferencial de t. Justamente la primera que queríamos demostrar, que está aquí. Ahora, eh, si la derivada es mayor que cero, entonces eso nos dice que la phi es monótonamente creciente. O sea, más bien, a ver, voy a poner esto así. Vamos a tomar. Entonces, si es distinta de cero la derivada, entonces, si phi prima de t es distinto de cero para toda t en el intervalo alfa beta, entonces, si cumple la propiedad del valor intermedio, ¿se acuerdan que es el teorema de Rolle? Es decir, la phi prima de t es mayor que cero para toda t en el intervalo alfa beta, o la derivada es menor que cero para toda t en el intervalo alfa beta. Entonces, si es distinta de cero, hay dos posibilidades. Entonces, si la phi prima de t es positiva, entonces esto implica por el criterio de la primera derivada que la phi es monótonamente creciente en el intervalo alfa beta, y en ese caso phi de alfa es igual a y phi de beta es igual a b. Y claro, y el valor absoluto de phi prima es igual a la phi prima, sin ningún problema. Ahora, si la phi prima de t es menor que cero, ¿qué pasa en ese caso? Entonces, la phi es monótonamente decreciente. Así simplemente le subí un poquito el volumen. Es monótonamente decreciente en el intervalo alfa beta. Y la phi de alfa es igual a b y la phi de beta es igual a A. Y además, el valor absoluto de la phi prima va a ser igual a menos la phi prima. Entonces, ¿qué significa esto? Sustituyendo en la ecuación que teníamos antes, en la uno, tenemos que la integral de A a B, o sea, de phi de alfa, phi de beta, que este es A y este es B, de f de x es igual a la integral de alfa beta de f compuesta con phi de t, y debido a estas dos cosas que tenemos aquí, pues por el valor absoluto de phi prima de t de t. Con lo cual queda demostrada la otra observación. Perdón, la parte número 2 del teorema de cambio de variables, que es esta de aquí. Entonces, esta derivada que tenemos aquí es como un cambio de escala. O sea, este,
que es un factor de escala. Intuitivamente, o sea, ¿cómo les podía decir esto? A ver, vamos a ponerlo así, una observación. Si, por ejemplo, si f de x es igual a 1 para toda x en el intervalo AB, entonces, ¿qué significa eso? Que la integral de AB de f de x, si es la función idénticamente 1, va a ser la integral de AB de dx, y esto sabemos que es b menos a. Ahora, eh, como la f es continua, tenemos que la f en cualquier phi de t pues va a seguir siendo la constante 1. Y entonces vamos a tener que la integral de a a b de f de x va a ser igual a la integral de alfa beta. O sea, y esto por un lado es b menos a. La integral de alfa beta de f compuesta con esto, pero eso es igual a 1 por la derivada de la phi. ¿De acuerdo? Entonces aquí es lo que nos dice que la, la, el valor absoluto de la derivada es un cambio de escala. Que es lo que les decía, por ejemplo, si tenemos un número, vamos a decir p distinto de cero que está en R, o sea, un número real y distinto de cero, y que la phi de t sea una recta, por ejemplo, pt más q, para toda t en el intervalo alfa beta, entonces el cambio de factor de escala será p. Porque aquí, digamos, la phi prima de t es igual a p. Y si es valor absoluto es el p, pero ese p va a depender de si es positivo o negativo, pero siempre con el valor absoluto va a ser positivo. Y entonces eso va a ser el factor de escala que teníamos acá. Pero bueno, hemos demostrado el teorema que creíamos, el teorema de cambio de variables, y ahora sí podemos usarlo para ver algunos ejemplos y terminar esta clase número, ¿qué es? Clase número 33, que va a ser algo cortito. Entonces, número 1, vamos a poner la integral de 0 a 1 de t por raíz de 1 menos t cuadrado, diferencial de t. Entonces vamos a usar la notación que tenemos en el teorema y después lo hacemos normal para ver cómo usar el teorema exactamente como está aquí. Entonces tenemos la f. Entonces, esta es una composición de funciones. Entonces tenemos f de x igual a la raíz de x. Y la phi de t va a ser 1 menos t cuadrada. Entonces esto para toda x que está en el intervalo 0, 1. Entonces, ¿qué tenemos? Que la f compuesta o la phi compuesta con f, es la f en 1 menos t cuadrado, y esto va a ser igual a la raíz de 1 menos t cuadrado. ¿Y quién va a ser la phi prima? La phi prima de t va a ser igual a menos 2t.
para toda t que está en el intervalo 0, 1. Entonces de aquí podemos ver que, por ejemplo, phi de alfa es igual, sustituimos alfa aquí, va a ser igual a 1 menos alfa cuadrado. Y esa phi de alfa tiene que ser igual a 0. Porque, o sea, en algún sentido ahí tengo, o sea, tenemos que esto sería como la integral de phi. A ver, la integral de phi de alfa, phi de beta, de alfa a beta, de f evaluada en phi por la phi prima diferencial de t. Entonces, este, la phi de alfa me queda así. Y esa phi de alfa quiero que sea igual a 0. Entonces esto pasa así solo si la alfa es igual a 1. Entonces con esto phi de 1 es igual a 0. Y la phi de beta es 1 menos beta cuadrada y eso tiene que ser igual a 1. Entonces esto implica que la beta es igual a 0, con lo cual la phi en 0 es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la integral de 0 a 1 de t por raíz de 1 menos t cuadrada de t va a ser igual a la integral desde phi de alfa phi de beta. Entonces nos quedaría de 1, o sea, de alfa a beta. O sea, es la f en phi de t por, ¿cómo le podemos poner aquí? Por la derivada que es menos 2t. Entonces de aquí vemos que la t es phi prima en t menos 2. O sea, no, esto está mal. Ay, que esta notación del teorema es complicada. De hecho, en la parte práctica no la vamos a usar realmente. Entonces va a ser, o sea, la integral de 0 a 1 de t raíz de 1 menos t cuadrada es la integral de 1 a 0 de la f evaluada en phi de t por la phi prima diferencial de t. Y esa phi prima diferencial de t es menos dt sobre 2.
por la phi prima de t. Entonces esto lo podemos poner como un medio, volteamos esto con el menos, la integral de 0 a 1 de f de phi de t por la phi prima de t diferencial de t. Y entonces esto de aquí va a ser igual a un medio, o bueno, de acá. Va a ser igual a un medio de la integral de 0 a 1 de x a la 1 medio diferencial de x. Y esto es igual a un medio por x a la 3 medios entre 3 medios, que va a ser igual, bueno, y eso evaluado de 0 a 1. Y esto va a ser un tercio por x a la 3 medios evaluado de 0 a 1. Y esto nos queda igual a un tercio. Ahora, la f de x mayúscula, entonces, es 2 tercios de x a la 3 medios. Para todo x en el intervalo 0, 1. Entonces la derivada de esto es x a la 1 medio, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí, como la f de x mayúscula. O sea, como la f chiquita más bien. La derivada de eso. Entonces, eso implica que un medio por la integral de 0 a 1 de la raíz de x, pues es igual a un medio por la antiderivada que es la f mayúscula, que es f de 1 menos f en 0. Y esto es igual a un medio. La f en 1 es 2 tercios. Y la f en 0 es igual a 0. Entonces nos queda un tercio. Justamente que es lo que teníamos acá. Bueno, como habrán visto aquí, es bastante complejo usar el teorema y estarlo viendo a cada momento cómo es, cómo va, quién es la f, quién es la composición. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a resolver la misma integral y es el método que vamos a utilizar a partir de ahora. No menos t cuadrada de t. Entonces, tenemos que poner esto en la forma fraccionaria a la 1 medio de t. Entonces siempre la idea aquí va a ser que yo tenga una composición de funciones donde la derivada de la función que yo tome como principal, en este caso, si mi función principal es lo que está dentro de aquí, 1 menos t cuadrada. Entonces la derivada de esto tiene que aparecer acá salvo constantes. La derivada de o la diferencial en este caso, es la derivada de 1 es 0 menos 2t diferencial de t. Entonces, está la t y está el dt. Siempre pueden aparecer constantes extra, pero si lo que me hace falta es una función, eso no lo puedo agregar. O lo puedo hacer, pero dependiendo qué es lo que esté agregando. Entonces, siempre respetando que se cumplan las propiedades de los números reales. Entonces aquí, por ejemplo, el t de t, que es el que tengo acá, lo puedo escribir como du menos du sobre 2. Y entonces esta integral se convierte en la integral. Y aquí puedo cambiar. Como estoy integrando de 0 a 1, pues digo, cuando t vale 0, que es la variable que yo tengo aquí, cuando t vale 0, entonces la u vale 1 menos 0, que es 1. Y cuando la t vale 1, entonces la u vale 1 menos 1, 0. Entonces me queda la integral de 0 a 1, que es básicamente lo que yo tenía acá. La integral de 1 a 0, perdón.
integral de 1 a 0 de esto que es la u a la 1 medio por este t de t que es menos du sobre 2. Ahora esta constante sale de la integral, este menos cambia esto, integral de 0 a 1 de u a la 1 medio de u, y esta ya la sé integrar porque es de las fórmulas básicas que vimos al principio. Entonces esto va a ser igual a 1 medio por u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Y eso evaluado de 0 a 1. Esto va a ser igual a 1 medio por u a la 3 medios entre 3 medios. Integra de 0 a 1. Y esto va a ser, este se va, nos va a quedar u a la 3 medios sobre 3 de 0 a 1 y esto es igual a 1 tercio. O sea, 1 al cubo raíz cuadrada es 1 sobre 3 menos esto en 0, que es exactamente lo que habíamos encontrado acá. Pero sin necesidad de recurrir al teorema, a las letras, a quién es la f, quién es la g, cómo me tiene que quedar la derivada, etcétera. Ahora, yo bien pude no hacer este cambio aquí. O sea, si... ¿Dónde estaba? Aquí llegué. Entonces tengo que 1 medio integral de 0 a 1 de u a la 1 medio de u. ¿Y dónde dice ese? Ah, hice cambio acá. A ver. Entonces tendría la integral de 0 a 1, así, que esto no está correcto, pero bueno, lo voy a dejar así, de u a la 1 medio por t de t, que es menos du sobre 2. Esto es menos 1 medio, integral de 0 a 1 de u a la 1 medio de u. Entonces esto es menos 1 medio por u a la 3 medios entre 3 medios. Y esto va a ser igual a menos 1 tercio de u a la 3 medios. Pero claro, esta u es este. Entonces regreso. Esto hace menos 1 tercio y en vez de u pongo 1 menos t cuadrada. A la 3 medios evaluada de 0 a 1, sin cambiar los límites de integración. Entonces esto me va a quedar menos 1 tercio por 1 menos 1, 0. Menos, con este menos más, 1 tercio de 1 menos 0 a la 3 medios y esto es igual a 1 tercio también. Entonces me da exactamente lo mismo. La idea en el cambio de variables va a ser tratar de identificar una función compuesta con otra, de manera que la función que yo tome, cuando yo la derive, aparezcan las funciones correspondientes a su derivada. Y entonces si eso pasa, pues voy a poder hacer un cambio de variables y voy a poder hacerlo sin ningún problema. Otro ejemplo, perdón, ejemplo número 2. Vamos a poner la integral de, no sé, el seno quinto de x por el coseno de x. Aquí nos damos cuenta que si que es, tengo una composición, la composición de este seno con una x a la 5. Por eso tengo seno a la 5. O sea, si yo tengo una función que sea la x y otra función que sea el seno de u, por ejemplo, entonces f que sea x a la 5, entonces la g compuesta con f de x, de u, perdón, va a ser igual a la f metida con la g de u y esta es la f en seno de u y esto es lo mismo que el seno de u a la quinta, que es lo que tengo aquí. Todo esto es lo que uno piensa sin escribirlo. Y una vez que ya tenemos la función que está en la composición, la derivada de esta tiene que aparecer. Entonces, la derivada del seno es el coseno. Entonces todo eso que pensamos en la mente nos dice que, bueno, la u es el seno de x y la du, la derivada del seno, es el coseno.
Entonces, esto va a ser la integral. En vez de este seno, tengo que poner la u o a la quinta y en vez de coseno de x, el du. Y esto lo integro, me queda u6 sobre 6. Pero de aquí tengo que regresar a mi función original. Entonces, en vez de u es seno quinto, no, seno sexto de x sobre 6 más una constante. Y ese es el resultado de la integral. O por supuesto, de nueva cuenta, si quiero ver este, si estoy bien, entonces tengo que derivar esto con respecto de x. Un sexto, la derivada de seno sexto de x, pues es 6 veces seno quinto de x por la derivada del seno con respecto de x, que es coseno de x. La derivada de la constante es 0. Entonces me queda seno quinto de x coseno de x, que es lo que está acá. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Este, la integral de la tangente de x, por ejemplo. Integral de tangente de x. No tenemos una integral que nos diga cuál es este resultado. Pero sí sabemos que la tangente la podemos escribir como el seno de x entre el coseno de x de x. De aquí está, es claro que si yo le llamo u al seno, la derivada del seno es el coseno, pero aparece abajo. Entonces no me sirve ese cambio. La otra posibilidad es que la u sea coseno. Entonces si la u es igual al coseno de x, la diferencial de u va a ser la derivada del seno, que es del coseno, que es menos el seno de x, por la diferencial de x. Entonces esto es igual a seno de x es igual a menos du. Menos du. Y coseno es u. Esto me queda menos la integral de du sobre u. Y esta ya sabemos que es el logaritmo. Logaritmo natural de u. Pero la u es igual al coseno, entonces esto es igual a menos logaritmo natural del coseno de x más una constante. Entonces esto, por las propiedades de los logaritmos, puedo dejarlo así, pero hay veces que pues hay que ponerlo en su mínima expresión, qué sé yo. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, nosotros tenemos una propiedad que dice que el logaritmo de x a la n es igual a n logaritmo natural de x. Y de hecho vale para cualquier número real. Entonces, si la n es menos 1, yo tengo menos logaritmo natural del coseno, pues eso va a ser logaritmo natural de coseno de x a la menos 1. Pero esto es lo mismo que el logaritmo natural de 1 entre coseno de x. Valor absoluto si quieren, más c. Y esto es el logaritmo de 1 menos el logaritmo del coseno. O si se queda aquí, 1 entre coseno de la secante. Logaritmo natural de la secante de x más una constante c. Y ahí tenemos otro ejercicio resuelto. ¿Qué más? Bueno, a ver, otro ejemplo. La integral de AB de dx sobre x logaritmo natural de x. Bueno, pues si u es igual al logaritmo natural de x, du tiene que ser los restantes salvo constantes. Entonces, diferencial de u es derivada del logaritmo es 1 entre x por la derivada de x. Entonces, esto aparece acá.
Entonces esta va a ser la integral. Entonces, para ya no hacer el cambio después, como es una integral definida, pues aquí voy a cambiarlo. Cuando x vale a, se implica que u es logaritmo natural de a. Y cuando x es b, u es igual al logaritmo natural de b. Entonces va a ir de logaritmo natural de a a logaritmo natural de b, de du sobre u. Y la integral de esto pues es logaritmo natural de u, que va de ln a ln b. Entonces esto lo escribo como logaritmo natural de b menos logaritmo natural de logaritmo natural de a. Entonces, bueno, esto puede ser logaritmo natural de b sobre logaritmo natural de a también. Son de los logaritmos. Ahora, si esto no tuviera la constante AB, o sea que fuera la integral de dx sobre x logaritmo natural de x, pues hacemos el mismo cambio. Esto nos va a quedar la integral de du sobre u. Esto va a ser logaritmo natural de u. Pero luego esa u es el logaritmo. Entonces esto va a ser logaritmo natural de logaritmo natural de x más una constante. Entonces esa sería la integral indefinida. Y vamos a ver, vamos a seguir con esta línea. La integral del logaritmo natural de x entre x de x. Bueno, aquí también está claro que la u sería el logaritmo natural de x porque la derivada de esta me da la otra función. Entonces du es 1 sobre x de x. Esto va a ser igual a la integral de u, que es por du. Entonces esto es igual a u cuadrada sobre 2 más c, pero esta u es logaritmo natural de x. Entonces va a ser logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 más una constante c. Entonces, de nueva cuenta, si no confían en lo que están haciendo, pues toman esta función y la derivan. La derivada de estos dos, logaritmo natural de x, por la derivada del logaritmo con respecto de x1 entre x, y esto es ln x sobre x. Esperen. Sí, aquí está. Perfecto. Que estaba confundido con la que está acá arriba, pues esta era la otra. Pues ahí está, más una constante c. Por ejemplo, la integral de 1 entre x más 3. Pues de nuevo sencillo, porque la u puede ser x más 3 y la derivada de esa u sería la de x que ya aparece ahí. Entonces esto sería la integral de du entre u, logaritmo natural de u, y esta u es x más 3. Logaritmo natural de x más 3. Más una constante. Ese sería el resultado acá. Ejemplo, no sé, la integral de e a la 3x, por decir algo. Entonces nosotros sabemos que la fórmula nos dice que la integral de e a la u es la misma. Pero a la u no es a la 3u o a la 4u o a la 5u. Entonces tenemos que pasar esta integral a su forma conocida, que de hecho es el objetivo de todas estas integrales, si se fijan. Transformarla en una forma conocida. Entonces aquí haríamos el cambio u igual a 3x. Diferencial de u es derivada de 3x es 3 de x. Entonces esto implica que la de x es du sobre 3. Entonces esto de aquí va a ser igual a la integral de e a la u por du sobre 3, que es igual a 1/3 por la integral de e a la u de u, que es la misma,
Y esta u es 3x. Entonces esto es igual a un tercio de e a la 3x más c. En la ayudantía seguramente van a haber más ejemplos de esto. Ahora se me ocurre como coseno de 2x de x. Es parecida a la anterior. Nosotros sabemos cuál es la fórmula de el coseno de u y eso es igual a seno de u más una constante. Entonces atendiendo a eso vamos a llamar u a 2x. Entonces, la derivada va a ser 2 de x, mientras que en el otro lado este así ya está. Entonces esto va a ser igual a la integral del coseno de u y acá de x es du sobre 2. Esto es igual a un medio por la integral del coseno de u. Esto es un medio por la integral del coseno es el seno de u más c, pero u vale 2x. Entonces un medio del seno de 2x más c. Y lo tenemos. Este, ¿qué más? Bueno, a ver otro. Ejemplo 9. Por ejemplo, la integral del seno de 2x más 1. Ah, pues lo mismo. Nosotros ya sabemos que la integral del seno de u es menos coseno de u más c. Entonces, en este caso es casi idéntica a excepción de esto. Entonces, si lo quieren ver de esta manera, igualan esto al argumento del seno que está aquí. Tenemos que u es igual a 2x más 1, entonces du es igual a 2dx. Entonces esto va a ser igual a la integral del seno. Bueno, y de acá dx es du sobre 2. Integral del seno de u por du sobre 2, que es igual a un medio. Integral del seno de u. Y esto es igual a un medio por la derivada de este menos coseno de u. La integral, perdón, de 0 a 1. Y esto es igual a menos un medio por el coseno de 1 menos el coseno de 0. Entonces, porque estoy poniendo aquí de 0 a 1. No, 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 está bien así. La integral de esto es menos el coseno más c. Y esto es igual a menos coseno de u, que es 2x más 1, sobre 2 más c. Vamos a ver otro ejemplo. Número 10. Eh, no sé, la integral de dx sobre 1 más 9x cuadrada, por ejemplo. Entonces, de esta también tenemos una parecida. Tenemos que la integral de du entre 1 más u cuadrada es igual a la tangente a la menos 1 de u más c. De nuevo cuenta, esto se parece a esto de aquí. Entonces, esta integral la puedo escribir como dx sobre 1 más 3x al cuadrado. Entonces, si comparo esta integral con esta, tengo que la u tiene que ser igual a 3x y la du tiene que ser 3dx. Entonces, dx es igual a du sobre 3. Y el resultado sería dx es du sobre 3 entre 1 más u al cuadrado. Entonces esto es igual a un tercio integral de du sobre 1 más u al cuadrado. Y esta es de las básicas. Integral de du sobre 1 más u al cuadrado es igual a la tangente a la menos 1 de u más c. Entonces esta integral fácilmente sería un tercio por la tangente a la menos 1 de u más c, pero u vale 3x. Entonces es igual a un tercio tangente a la menos 1 de 3x más c.
A ver, otra 11, un poquito más interesante. Por ejemplo, uno más c a la x sobre uno menos c a la x, diferencial de x. Para esta no hay una tabla como estas. Pero la única cuestión aquí es que si la u es e a la x, la diferencial tiene que ser la misma. Entonces no iría bien, pero o sea, podemos poner que u sea igual a la exponencial. Entonces esto que haría que la x sea igual al logaritmo natural de u, que es la inversa. Entonces la derivada de esto sería uno entre u de u. Entonces esta integral de aquí nos quedaría como la integral de uno más u, uno menos u por dx, que es uno entre u de u. Y esta cosa se va a resolver por otro método que se conoce como integración por partes. Entonces, este aquí lo voy a dejar, solamente hacemos el cambio, vemos que nos da esto, es un polinomio entre otro polinomio. Y entonces, este, el cambio de variable lo que va a hacer también es que una integral complicada la va a transformar en otra, en la que quizá podemos aplicar un método de integración para obtener el valor de manera rápida. Entonces noten aquí en este ejercicio que estamos poniendo u igual a phi de x. Entonces si phi es 1 a 1, eso significa que existe su inversa y x es igual a phi a la menos 1 de u. Y si hago la diferencial aquí, de x es igual a phi prima de u con respecto de x. Perdón, sería la derivada de phi a la menos 1 de u. Y esto por las fórmulas que sabemos, este es igual a du sobre la phi prima evaluada en la phi a la menos 1 de u. Y entonces la integral de f de phi de x la puedo escribir como la integral de f de u entre phi prima evaluada en phi a la menos 1 de u, precisamente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, calcular la integral de e a la 2x sobre, esto sí lo tengo anotado, porque si no, uno inventa cosas y a veces no salen. Entonces, mejor algo que sí. De la raíz cuadrada de uno más e a la x. Muy bien, entonces esto lo podemos escribir como para que aparezca e a la x en todo. Esto es como e a la x por e a la x por los exponentes. O sea, e a la x por e a la x es igual a e a la x más x, que es igual a e a la 2x. Lo estamos descomponiendo así. Eso entre la raíz de
uno más e a la x. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Dice, bueno, llama u a quién. Eh, en este caso vamos a llamarle a la raíz. Entonces, si esto pasa, esto significa que u cuadrado es igual a uno más e a la x. Y esto implica que e a la x es igual a u cuadrado menos uno. Y entonces de aquí despejamos a la x para tener esta fórmula de acá. X es igual a este logaritmo natural de u cuadrado menos uno. Y la diferencial de esta x sería la derivada de esto, que es uno entre u cuadrado menos uno por 2u diferencial de u. Entonces, haciendo este cálculo, tenemos que esto va a ser la integral de e a la x por e a la x, u al cuadrado menos uno al cuadrado, por dx, que es 2u entre u cuadrado menos uno de u, entre la raíz de uno más e a la x, que es u. Este cancela este cancela uno de estos y nos queda la integral de u cuadrado menos uno de u. Entonces, integrando esto me queda u al cubo sobre 3 menos la u. Ahora, ¿esta integral de dónde a dónde iba? O sea, y la u es esto. Entonces nos queda uno más e a la x a la 3 medio sobre 3 menos uno más e a la x a la un medio más una constante c. Y ese sería el valor de la integral. Ah, me falta este 2. Este 2 sale de esa manera y lo podemos escribir como 2 por e a la x más uno a la un medio. Entonces esto sería por e a la x más uno sobre 3 menos uno más la constante c. Entonces, otro tipo de integral. En general, estos cambios de variable nos van a llevar a tener la forma de la integral para poderla resolver por alguno de los otros métodos que ya hemos aprendido. Entonces, este... Entonces, por ejemplo, también vamos a tener estas fórmulas de recursión. Que ejemplo vamos 12 13. Entonces, por ejemplo, bueno, y estas son las tablas integrales que pueden consultar en estos libros de cálculo con geometría analítica. Al final, en las pastas siempre traen esas fórmulas de recursión. Y en general cualquier libro de cálculo integral. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la integral de coseno de n de x, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso, este, no lo vamos a hacer con un cambio de variable.
Vamos a escribirlo así. De hecho, también, o sea, vamos acumulando ya métodos de integración. Sabemos integrar por partes y ahora sabemos integrar por sustitución trigonométrica. Entonces, esto de aquí yo lo puedo escribir como coseno de n menos 1x por el coseno de x de x. Entonces, ¿por qué? Porque voy a hacer esto por partes. Y entonces, en algún momento, si esta es mi u, voy a tener que derivarla y aquí me va a aparecer un menos 2. Lo mismo con esta. Entonces, si ponemos u igual al coseno de n menos 1 de x, esto implica que du es n menos 1 por el coseno de n menos 2 por menos el seno de x. Mientras que el db es coseno de x, con lo cual b es la integral del coseno de x de x. La integral del coseno es el seno de x. Entonces, esto según la fórmula por partes, ¿se acuerdan que era la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de b de u? Que es la que vamos a aplicar, que es la que es más sencillo aprenderse, que al final es lo mismo que el teorema que vimos en la clase anterior. Entonces, esto va a ser igual a u por b seno de x coseno de n menos 1x más, perdón, menos b por du, pero con este menos de aquí se va a hacer más. Y vamos a tener esta constante sale n menos 1 de la integral del coseno de n menos 2x por el seno cuadrado de x de x. Ahora, pero este seno lo podemos de la identidad pitagórica más coseno cuadrado de x igual a 1. Entonces de aquí tenemos que el seno cuadrado de x es 1 menos el coseno cuadrado de x. Y eso lo sustituimos aquí. Esto va a ser igual al seno de x por el coseno de n menos 1x más n menos 1 por la integral del coseno. Bueno, aquí me equivoqué. Lo que queremos es el... No, sí, el seno cuadrado. Es la integral del coseno de n menos 2x por 1 menos coseno cuadrado de x. Y entonces esto nos va a quedar el seno de x por el coseno de n menos 1x más n menos 1 por la integral del coseno de n menos 2 por 1, n menos 2x de x menos la integral de coseno de n menos 2 por coseno cuadrado, pues me va a quedar coseno de n menos 2 más 2, que es coseno de n. Así. Y acá ya lo tengo. Pues se llaman de recursión. Entonces lo que tenemos es que la integral del coseno n de x es igual a seno por coseno más n menos 1 por la integral de coseno de n menos 2. Ah, perdón. Coseno de n menos 2 por 1. Sí, coseno de n menos 2 x de x. Este menos n menos 1, la integral del coseno n de x. Y entonces tenemos que, esto lo pasamos para acá, sería 1 de aquí más n menos 1, que es este que pasa sumando acá. La integral del coseno n de x es igual al seno de x coseno de n menos 1x más n menos 1 integral del coseno de n menos 2x de x. Y todo eso queda así. Entonces este n va a salir y nos va a quedar la integral del coseno nx de x es igual a 1 sobre n por el seno de x por el coseno de n menos 1x. Y aquí porque le puse más.
Me faltó aquí este. Entonces me queda que es igual a este sobre la n más este de la n. Ah, sí, porque esto ya lo había quitado. Coseno de n menos 2x de x. Y esa sería mi fórmula de recursión para todo natural n. Por ejemplo, ¿cómo la podemos usar? Si n es igual a 3, entonces la integral del coseno cúbico de x va a ser 1/3 seno de x por el coseno de 3 menos 1, 2. Vamos a dejarlo así para que se vea 3 menos 1x más 3 menos 1/3 por la integral del coseno de 3 menos 2x de x. Entonces esto va a ser 1/3 seno de x por el coseno cuadrado de x más 2/3 la integral del coseno de x de x. Entonces esto va a ser 1/3 seno de x por el coseno cuadrado de x. La integral del coseno es el seno más 2/3 seno de x más c. Entonces así es como podemos encontrar la fórmula de recursión. Por supuesto, conforme vamos teniendo las cosas, bueno, necesitaríamos la del coseno al cuadrado, que esa ya se sabe cómo calcularla. En fin, entonces aquí pueden tomarse cualquier libro y hacer integrales o empezar a hacerlas de la tarea. Con esto terminamos el método de integración por sustitución o el cambio de variable clásico.